La cafetería Acuario de Torre Pacheco, en la avenida de Luis Manzanares, va a ser el escenario donde el viernes 10 de agosto va a tener lugar la presentación en Torre Pacheco del libro De Cabo de Palos a la Manga del Mar Menor, del siglo XVI al XX, del que es autor José Luis Domínguez. Una obra que ya por sí sola, solamente por su título, ya resulta atractivo para todos los que amamos esta comarca y este Mar Menor tan cercano a nosotros. Para saber un poco más de esta obra que se va a presentar, como decimos, el viernes 10 de agosto, está al otro lado del hilo telefónico su autor, José Luis Domínguez. José Luis, vamos a conocerte un poco. ¿Quién es José Luis Domínguez? ¿Cuál es tu ejecutoria profesional y literaria? Bueno, pues mira, básicamente yo soy docente desde hace ya bastantes años. Lo que pasa que de vez en cuando en mis ratos libres pues me he dedicado a escribir algunos artículos de historia en la revista Cartagena Histórica, que publica la editorial Agla ya tanto en Cartagena como en Murcia. Y hace unos años, hace 2 o 3 años, le propuse al editor ampliar uno de los artículos y convertirlo en libro. El hombre encantado y yo también, evidentemente. Este libro de Cabo de Palos a la Manga del Mar Menor, del siglo XVI al siglo XX, ¿qué es? ¿Un libro de historia, un libro de relatos, un libro de leyendas? Es un libro de historia. Lo que pasa es que no es un libro de historia sobre un repaso cronológico a todo lo que ha podido suceder en ambas zonas, tanto en La Manga como en Cabo de Palos, recuperando los archivos y los legajos y documentos que hay en los archivos municipales, sobre todo el de Cartagena. Tu libro se titula De Cabo de Palos a la Manga del Mar Menor, del siglo XVI al siglo XX. Bueno, la Manga del Mar Menor hace 50 años, cual es muy poco en la historia de la humanidad, pues todos sabemos en lo que se ha convertido, pero ¿qué era y qué vida y qué actividad había históricamente hablando en la Manga del Mar Menor, pues allá por el siglo XVI? Pues mira, realmente hasta bien entrado 1800 y pico, la Manga estaba completamente deshabitada. De vez en cuando había visitas de asentamientos de pescadores que colocaban ahí sus artes de pesca, y realmente lo único que hacían allí era los famosos ataques berberiscos. De hecho, el primer documento que hay en el archivo municipal de Cartagena del año 1505 es de un desembarco de piratas berberiscos que hacían sus correrías por ahí y secuestraron incluso a un alcalde de Cartagena, el licenciado Monreal. O sea, había esa movida por aquella época en ese sitio. Pero hay que entender entonces que la Manga era, por decirlo así, un puro lugar de desembarco desde donde iniciaban otras correrías, porque allí no habría nada que atacar. Nada, no, sí, efectivamente, no había nada. De hecho, estaba poblado, había bastantes pinadas, y hay una orden en el año 1528 donde se ordena, el Concejo de Cartagena ordena hacer una talada de pinos impresionante allí para dejar el ambiente diáfano y poder distinguir cuando los piratas berberiscos se aproximaban por allí. Realmente no había nada. No deja de ser paradójico que a día de hoy casi el único recuerdo que quede de esos pinos es un topónimo que es la Cala del Pino, porque muchos más pinos tampoco quedan en la Manga. No, y aparte, la Cala del Pino fue una repoblación forestal, fíjate, fue en los años 50, 60 hubo una pequeña repoblación allí. Eran terrenos de un tal Huarte, tenía allí terrenos, y cuando empezó ya el tema de la construcción en la Manga, pues allí este hombre decidió hacer una repoblación forestal allí. Bueno, y en cuanto a Cabo de Palos, ¿cuándo nace Cabo de Palos como una unidad urbana? Pues mira, según los documentos que obran por ahí por los archivos, el primer asentamiento, que todo el mundo sabe, se llamaba La Barra, que es el asentamiento de pescadores, y en los primeros libros, el Derrotero Universal del Mediterráneo, de 1893, aparece el primer dato, donde ya se asegura que hay un asentamiento estable de pescadores en La Barra, en 1893. Sí. Y hasta 1900 no aparece el segundo núcleo ya de población estable, que son los turistas, entre comillas, los veraneantes, que eran los antiguos ingenieros ingleses de la Sociedad de Construcciones Navales que había en Cartagena, que descubrieron la zona y se fueron para allá, y ya se colocaron ellos en la zona de Levante. Por eso hay una pequeña dicotomía en ese pueblo en cuanto a la zona de pescadores y la zona de veraneo. Has mencionado el turismo y eso me obliga necesariamente a volver a la Manga. ¿Cuándo nace la Manga como entidad turística? ¿Cuándo llegan los primeros veraneantes allí a la Manga? Bueno, el proyecto de la Manga fue un proyecto muy elaborado, tardó mucho en hacerse y
fue la primera toma de contacto que tuvo Tomás Maestre con los ministros tecnócratas del Opus Dei, que ya en los años 59 empezaron a crear los planes de desarrollo quinquenales, porque claro, hasta aquella época la autarquía franquista no sabía qué era eso de la balanza de pagos, del equilibrio de las economías nacionales, y ya en aquella época se planteó la necesidad de equilibrar la balanza de pagos nacional con una fuente de ingreso externo, que era el turismo. Uh-huh. Fue en el año 59, y en el año 61 ya se le propuso a Bonet, que fue un arquitecto muy seguidor de las ideas de Le Corbusier urbanísticas, de colocar ya ahí un asentamiento urbanista, ahí a partir de ahí es donde empezó ya el crecimiento turístico en la zona. Y volvamos entonces a Cabo de Palos. ¿De qué año es el faro? Ese faro al que todos conocemos, que todos hemos subido, pero cuya historia desconocemos la mayor parte. Sí, pues mira, el faro se inauguró en 1865. Hasta entonces había una pequeña torre de vigilancia. Uh-huh. Y en el año 1852 se decidió derribar y colocar ya el faro. El faro era necesario porque es que era impresionante la cantidad de barcos que se hundían por desconocer los bajos que había ahí enfrente, que era la zona de las hormigas. Sí. De hecho, ahí está el famoso hundimiento del Sirio en 1906, uh-huh. Incluso con el propio faro ya operativo, pero ahí se hundieron muchísimos barcos. Y hasta 1865 es cuando se inaugura el faro de Cabo de Palos, junto con el de Portmán, que fue el mismo año. Lo que sí, sin duda, comentarás en tu libro será la tremenda acción solidaria de la gente de Cabo de Palos para auxiliar a las víctimas. Sí, ahí se volcaron. Eso fue impresionante. Fue en agosto, era una época donde había buena visibilidad. Los pescadores de la zona enseguida se fueron hacia allí para tratar de recuperar el mayor número posible de supervivientes, porque fue una catástrofe donde, bueno, yo creo que, no recuerdo muy bien, me estoy hablando de cabeza, pero creo que hay unos 600, 800 personas murieron allí. Y de hecho allí estaba incluso también el exministro de la Cierva, que también ayudó mucho activamente en la colaboración de ese naufragio. Unos bajos, unas rocas que a día de hoy, en cambio, han transformado su carácter de peligro para la navegación en un tremendo atractivo turístico, en un desarrollo deportivo que no sé si comentas en tu libro. No, la verdad es que no he tocado el tema del submarinismo. Efectivamente, allí hay un paraje natural precioso, y de hecho hay muchos pecios hundidos, porque los barcos, que sí comento en el libro la cantidad de barcos que se han hundido allí, y la verdad es que es un atractivo turístico impresionante por la cantidad de pecios que hay allí. El Mar Menor, La Manga, Cabo de Palos, son zonas muy proclives para la leyenda y para las curiosidades. ¿Qué hechos curiosos has podido recoger en tus investigaciones relacionados con estos dos ámbitos geográficos? Pues mira, hay una cosa bastante curiosa que a mí me sorprendió mucho cuando lo leí, es que en el año 31 un maestre, José Maestre, solicitó a la jefatura de minas hacer 5 prospecciones petrolíferas en la zona, en La Manga. ¿En La Manga? En La Manga, sí. El hombre estaba, parece ser que convencido o asesorado de que allí había petróleo, y efectivamente aparecen unos documentos en jefatura de minas donde José Maestre solicitó realizar exactamente 5 prospecciones petrolíferas. Sí. Afortunadamente no encontró petróleo. Bueno, afortunadamente para el crecimiento turístico posterior, claro. Sí, la contaminación probablemente habría sido más o menos la misma, con una explotación petrolífera que con la explotación turística. ¿Qué visos de realidad tienen esas leyendas, en algunos casos hermosas, como la de la Isla del Barón, si es que lo has investigado, esa presencia de una mujer que dicen los pescadores oír en ciertas noches? ¿De dónde nacen esas leyendas? He leído algo sobre esa leyenda, también he leído algo sobre la leyenda de Ginés el Galo, de San Ginés de la Jara, pero como no está documentado a través de legajos científicos, no me he metido en esos temas. Y además, José Luis, porque deduzco que tu libro no necesita el apoyo de la leyenda, porque con el puro sustento documental ya es suficientemente atractivo como para que todos los que amamos esa zona de nuestra comarca estemos el viernes a las 10:30 en la cafetería Acuario para conocerte a ti y para tomar contacto con ese libro que sin duda nos va a descubrir cosas que no conocemos. José Luis Domínguez, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de Radio Torre Pacheco y mucho éxito en la presentación del viernes. A vosotros y os espero allí.